Fausto Espotorno, no, sí, sí, que nos va a contar acerca de los nuevos paradigmas globales o el nuevo paradigma global, y lo va a moderar el señor Diego Poncio. Hola, hola. Bueno, bienvenido Fausto. Gracias por estar y en plena campaña aparte, ¿no? Plena campaña, sí. Cava. Este está bien, gracias. Estoy sí, en campaña del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires, así que estamos muy en campaña. ¿Cuántos son? 4 días, me quedan 5, al miércoles. Sí, el miércoles tenemos elecciones, estamos en campaña ahí, yo estoy por la lista azul, así que si quieren votar, si hay alguno que está matriculado en Buenos Aires y piensa votar, voten en la lista azul. Acuérdense de la canción de Cristian Castro. Le pedía que me la ponchara después. Sí. Sí, porque, a ver, creo que estaba hablando con el señor presidente de los consejos y la verdad es que vamos hacia un esquema, los consejos, un desafío muy grande, donde hay que atraer matriculados, hay que prestar mucho más servicios y salir de la comodidad de estar cobrando y ser una fotocopiadora más, ¿no? Que es el esquema que tiene hoy, por lo menos el de Cava se está manteniendo con eso, está sin ofrecer muchos servicios y sin enfrentar la realidad que es grande, que el futuro va a ser mucho más exigente para los consejos profesionales, ¿no? Teniendo mucho para ofrecer los consejos, ¿no? Muchísimo para ofrecer. Así que bueno, por eso me metí en esta campaña y bueno, el miércoles sabremos si soy colega del señor o no nos vemos más. Bueno, venimos para comer un asado, pero... Bueno, éxitos. Bueno, gracias. Vamos con el último panel. Un mundo intrincado, complejo, ¿no? Guerra comercial, guerras bélicas en distintas zonas. Así que bueno, ilustranos con el análisis macroeconómico. Hay 2 temas ahí. Uno, el mundo está complejo. Claramente el mundo es complejo. A mí me interesa entender 2 cosas. Una, entender que el mundo es complejo y que eso está impactando en Argentina muchísimo más de lo que uno piensa. Muchísimo más de lo que uno piensa. Si uno mira, todas las crisis internacionales tuvieron impacto en la economía argentina. Absolutamente todas. Y le voy a decir más, casi todas las crisis argentinas fueron crisis internacionales primero. Agarren, elijan la crisis de Argentina y van a ver que empezaron como crisis internacionales. Obviamente nosotros tuvimos nuestras propias crisis, porque tenemos para ofrecer crisis a todo el mundo, pero si uno agarra la del tequila, no empezó en Argentina, empezó en México. Uno agarra la del 89, no empezó en Argentina, ya teníamos la crisis en Estados Unidos con tasas altas. La del 81 tenía los savings and loans. Savings and loans 89-91, en el 81 tuvimos toda la suba de tasa de Volcker y la crisis internacional, la crisis de la deuda de los países emergentes que terminó explotando en Argentina. La del 2001 empezó, ahí elijan, porque tuvimos la asiática, la rusa y la brasileña, todos una tras del otro, y después cayó Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque uno tiene que entender que cuando el mundo está en crisis, es muy difícil para que Argentina le vaya bien en esa situación. No ha pasado. Sin embargo, esta vez estamos viendo un mundo muy complicado, muy complicado. Trump no ayudó en nada, la verdad que todo lo que hizo Trump fue empeorar las cosas. Y sin embargo Argentina está ahí como zafando, ¿no? Tuvimos el marzo la actividad económica cayó, en abril recuperó todo lo que perdió en marzo. No nos está yendo por ahí tan bien, dado las condiciones locales, pero estamos zafando de un escenario internacional muy complicado. Voy a dar un ejemplo para que se note, hasta para que se entienda bien lo que estamos diciendo. Cuando Macri asumió, la tasa de interés en esto voy a contarlo mejor ayer como se lo contaba a los alumnos de la UADE. ¿Qué es Wall Street? ¿De qué vive Wall Street? Wall Street vive de manejar fondos de gente, ¿no? La mayor parte de esa gente son profesionales, gente que le va muy bien, que quiere juntar plata para la jubilación, para el retiro, para la universidad de los chicos, para lo que fuera. ¿Y qué pretende esa gente? La mayoría de esa gente es la que está pensando en invertir en Bolivia, Argentina, Paraguay, países que no sabe dónde quedan. Si más le decís en el mapa, mostrame dónde está Argentina, te pueden mostrar, con suerte, Río de Janeiro, ¿viste? Entonces, no tienen en claro eso. Los que invierten son los grandes fondos, los grandes bancos, etcétera. Y lo que la gente esa quiere es un rendimiento del 5 al 7% anual y listo, ¿tá? Ese es su objetivo.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando la tasa de interés en Estados Unidos es 1%, los grandes bancos de inversión, los fondos de inversión se empiezan a desesperar por buscar activos que rindan mucho más para lograr ese 5%, 6% de inversión, 7% de inversión. ¿Qué pasaba cuando asume Macri? ¿Ah? Cuando asume Macri, la tasa de interés internacional era 1%, y Argentina de repente empezaba con un cambio, lo que podría haber sido un cambio de régimen, un cambio, por lo menos la intención de cambiar, y entraron en fondos a troqueladas, entraron creo que en 2017 42.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares, gran parte para financiar al Tesoro, pero entraron grandes cantidades de fondos con la sola promesa de que vamos a hacer las cosas. Había salido el cepo, Argentina está bien, pero... ¿Por qué? Porque la tasa de interés de Estados Unidos rendía 1. La tasa de interés hoy rinde 4,5%. Dice, Argentina tiene que hacer ajuste fiscal. Va, Milei hace un ajuste fiscal como no se vio nunca. Ah, sí, pero ¿sabés qué? Tendrías que salir del cepo también. Bueno, sale del cepo. Bueno, pues ¿sabés qué? Tendrías que, viste, tendrías que acumular reservas. Pero ¿sabés qué? Y cuando acumules reservas, sí, pero ¿sabés qué? Tenés que ser mercado emergente, ¿viste? Y te van corriendo. ¿Por qué te van corriendo el arco? Te van corriendo el arco porque ya están rendiendo 4%, 5% en Estados Unidos. No necesitan venir a buscar a Argentina, a la Argentina. Entonces, no hay tanto atractivo, ¿no? Es como, ya tengo en casa lo que necesito, no tengo que salir a buscarlo afuera. Y ese contexto es lo que hace que a Argentina le esté costando, que a Milei le corra el arco todo el tiempo, ¿viste? Pero bueno. También hace que las monedas emergentes se devalúen más, lo cual hace que el peso argentino se aprecie más. Vamos a ver un chart sobre eso. Entonces hay un escenario internacional que complica un poco más el proceso. Posiblemente sin ese escenario internacional, si el escenario internacional fuera el de Macri, yo creo que Argentina está volando. En actividad, en todo, ¿no? Inflado por ahí, probablemente en parte inflado, pero estaría volando. Con este escenario internacional estamos ahí arrastrándonos, etc. Entonces hay que entender muy bien el escenario internacional y eso es lo que quería mostrar. Primero la foto Trump, que se puso a pelear con todo el mundo y le con el ojo morado. Estábamos hablando de que ya Trump empezó, ayer lo fajaron básicamente, ¿no? Por todos lados. Se le fue Elon Musk, se peleó la Corte Suprema, Elon Musk se le fue diciendo que estaba decepcionado, la Corte Suprema ayer también le dio unas cachetadas. Un toche, sí. Los números de la economía no ayudan para nada. Fíjense, el PBI en el primer trimestre cayó 0,3%. El segundo trimestre, alguien preguntó, todavía no salió el segundo trimestre. Claro, no salió. Lo que salieron sí son datos, salió la segunda revisión del primer trimestre, que dio lo corrigieron en vez de 0,3, 0,2, pero más o menos lo mismo. Sí, pero sí es cierto que los datos de actividad económica que están saliendo de Estados Unidos son mediocres. Y los datos de inflación también son malos. O sea, son malos en el sentido de que van subiendo la expectativa inflacionaria. Entonces, Estados Unidos está con tasa de inflación al alza, tasa de actividad a la baja. El S&P 500 cayó de 6.000 a 5.000 puntos, rebotó un poquito ahora por las últimas semanas a 5.500, 5.600, porque Trump empezó a mejorar, pero... Sí, a recular un poquito. A recular, sí. Pero básicamente porque se comió una trompada a Trump. El plano institucional tampoco es muy sano, la verdad que por el plano institucional un montón de problemas. Y esto le genera a la Reserva Federal un serio problema. ¿Qué es? Ustedes saben que la política de la Reserva Federal, o la Reserva Federal en general, es uno de los pocos bancos centrales del mundo que tiene dos objetivos. Hay un gran teorema macroeconómico que dice que por cada objetivo tenés que tener un instrumento. Si yo tengo dos objetivos, tengo que tener dos instrumentos. Y la política monetaria es un solo instrumento, ¿no? Entonces, no puedo atacar dos objetivos con un solo instrumento. Sin embargo, la Reserva Federal tiene dos objetivos, que es el preservar el empleo o la actividad económica y bajar la inflación. Entonces, ¿cómo actúa la Reserva Federal? De hecho, los otros bancos centrales no tienen dos objetivos. El Banco Central Europeo tiene uno solo, que es bajar la inflación. El Banco de Brasil también tiene uno solo, que es bajar la inflación. Entonces, ¿cómo actúa la Reserva Federal? La Reserva Federal lo que dice, y van a ver en cada comunicado de la Reserva Federal, si uno lo lee, la gente de mercado lo lee muchísimo eso, que la FED dice el objetivo principal o mi principal preocupación es o el empleo o la inflación. Ahora, en este momento, la FED está teniendo este problema, la actividad económica para abajo y la inflación para arriba. ¿Está? Entonces, estamos diciendo todos, bueno, ¿y cuál vas a mirar? ¿Y ahora? Un intríngulis. En general, cuando la actividad económica está mal, hay
riesgo de deflación, no de inflación. Pero acá tenemos el problema inverso. ¿Por qué? Porque Trump generó un shock de oferta, ¿no? Como la pandemia. Se retrajo la oferta. Hay menos oferta de bienes en Estados Unidos y por lo tanto, cuando hay menos oferta de bienes en Estados Unidos, lo que sucede es que los precios de los bienes son más altos y se vende menos porque hay menos bienes. Entonces Powell lo que dijo es que por ahora el empleo sigue sólido. Ojo que Powell está haciendo acá una triquiñuela y es, no es una triquiñuela, está siendo serio, que es atarse específicamente al objetivo de él. El objetivo de él no es la actividad económica per se, sino el empleo. ¿Tá? Lo dice así. Obviamente los economistas, todos generalmente asumimos actividad económica y empleo como dos variables. Una correlación. Una correlación altísima, ¿no? Pero entonces, como él dice, el empleo todavía no lo veo mal. Mi principal preocupación sigue siendo la inflación y por eso deja la tasa de interés alta. Pero recordemos que a nosotros nos interesa tasas de interés bajas, porque con tasas de interés bajas los bancos de inversión levantan la cabeza y empiezan a mirar el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento en Estados Unidos el problema de la inflación va a ser menos importante que el problema de la actividad económica? Y nosotros creemos que ya el mercado nos lo está diciendo, de 6 meses en adelante, ¿no? Fíjense, simplemente muevo rápido los gráficos. Actividad económica, el último trimestre, ¿lo ven allá? Negativo. La confianza del consumidor, el peor valor desde la pandemia. O sea, hoy la gente tiene la misma confianza que cuando pensaba que se iba a morir de la pandemia, más o menos. Esta es la expectativa de inflación en rosa, ven la expectativa de inflación del consumidor, rápidamente. Y el mercado no muestra tanta expectativa de inflación. ¿Por qué el mercado no muestra tanta expectativa de inflación? Porque está previendo una recesión. Como lo vemos en las tasas de interés. Esta es la curva de tasas. Acá es lo que quería hacer. La curva de tasas. ¿Qué significa? Ponemos acá abajo el plazo de un bono, el bono a 30 años, el bono a 10 años, 5 años, y cuánto rinde en este eje, ¿no? Entonces tenemos que el bono a un mes rinde 4,4%. El bono a 3 meses rinde 4,45%. Y así sucede. Y el bono a 30 años rinde, no sé para qué me cuento si lo tengo acá, 4,8%. ¿Está bien? Y es obvio, en general, cuanto más largo es el bono, más va a rendir. ¿Por qué? Porque si yo te presto plata, o le presto a Diego plata, a un mes le presto a tasa chiquita, pero si le voy a prestar a 20 años, le digo, no sé si me la devolver, le voy a cobrar una tasa mucho más alta. No sé qué va a pasar con Diego en 20 años. Entonces, la tasa tiende a subir cuando pasa el tiempo. Pero sin embargo, uno mira, fíjese lo que pasa entre 6 meses y 5 años. Se invierte. Se invierte la curva. Y la curva invertida significa que el mercado está esperando una recesión. Porque la tasa tiene que ser más alta, a menos que yo espere una deflación en ese periodo. Entonces, esa curva invertida significa que el mercado está esperando, más allá de los 6 meses, una probable recesión y deflación. Y por eso es que la expectativa de inflación del mercado es mucho más chica. Porque dice, ojo, que en algún momento va a bajar el problema no va a ser la inflación, sino va a ser la actividad económica. Y tal es así que si uno mira las probabilidades de la tasa de interés, acá tenemos un cuadro donde tenemos la probabilidad de que la tasa de interés esté, por ejemplo, a junio del 2025 en el rango actual. Es 92%. A julio 58%. Empieza a bajar la probabilidad de que se mantenga el rango actual. Pero ya en septiembre del 2025 la mayor probabilidad es que esté a más de un 50% de probabilidad de que la tasa baje un cuarto. Y si ya no vamos al último trimestre, la mayor probabilidad es que baje entre medio punto y más en Estados Unidos. Eso es lo que está saliendo de esta curva. O sea, ya fíjense que el mercado, mirando 6 meses hacia adelante, está diciendo, che, esto va a tener que cambiar. Con lo cual, para Argentina es un buen dato, porque significa que por ahí el año que viene entramos en un escenario con tasas más bajas. Súper importante, bueno, el S&P 500, lo que yo les decía, se cayó, pero me interesa más este gráfico. El otro punto que nos interesa en Argentina es, primer punto, elige tasas más bajas. Eso puede ser que lo tengamos el año que viene. Y el segundo punto que siempre tenemos que mirar en Argentina, más allá del precio de los commodities, que eso no vamos a hablar ahora, es el crecimiento mundial. Como les decía antes, un crecimiento mundial más alto, más probabilidad que Argentina crezca, ¿no? Lo que sí pasó es que con las medidas de Trump, todas las proyecciones cambiaron. Las últimas 2 columnas indican cómo cambiaron las proyecciones en los últimos 4 meses. ¿Tá? Y fíjense que todas las proyecciones de todos los países del mundo muestran una recaída. O sea que, más allá de la expectativa de inflación a corto plazo, que hace que Powell diga, todavía me preocupa más la inflación, cuando empezamos a mirar más a mediano y largo plazo, empezamos a ver que el mundo se empieza a preocupar por una recesión.
Y eso ya no es tan bueno para Argentina. No. Eso ya no es tan bueno para Argentina. Entonces, ¿Argentina en qué estado está? Bueno, Argentina está post-cepo, parecía que estaba todo bien. Acá lo paso rápidamente, que esto en todo lo que salió, cómo se salió del cepo. Sí me interesa mostrar algunas cosas. La verdad que la salida del cepo ha sido muy exitosa, pero muy exitosa. No hay para mencionarlo, pero fíjense, en rojo está la salida del cepo de Macri. Teníamos la línea sólida, era el tipo de cambio oficial, la línea punteada, el tipo de cambio libre. Fíjense que cuando Macri salió del cepo, básicamente pasó que el tipo de cambio pasó del oficial a donde estaba el tipo de cambio libre. Ojo, el tipo de cambio libre bajó un poquito, porque obviamente empieza a haber oferta en ese mercado y baja un poco. Pero básicamente pasó eso. Sin embargo, hoy lo que vemos es que al principio se colocó en una posición intermedia y hoy está más parecido al tipo de cambio oficial como venía que al tipo de cambio libre. Una convergencia al revés, digamos. Casi una convergencia, al una revés. convergencia. No llegó, pero casi. Las proyecciones que tenemos es que básicamente el tipo de cambio en los próximos meses va a seguir en línea con la inflación, más o menos. Y la inflación, ahora vamos a ver cómo va a ir bajando, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad este es el tipo de cambio a precios constantes. Acá no estamos evolucionando el tipo de cambio. ¿Por qué lo vemos en precios constantes? Para uno tener una idea de cómo ve la mano. En celeste está lo que hacen, bueno, acá puse ROFEX, pero ahora es a 3, entonces es la que sale del futuro del ROFEX, y en azul oscuro lo que proyectamos nosotros en la consultora. Básicamente estamos bastante en línea. Y lo que estamos pensando todo es que el tipo de cambio se va a mover con la inflación internacional, y vamos a quedar entre las bandas, ¿no? La banda de abajo obviamente se va bajando en términos reales, porque la inflación va a ser más del 1%, y la banda de arriba más o menos se mantiene estable. Están las elecciones en el medio. Están las elecciones en el medio, así es. Pequeño detalle ahí, ¿no? Sí, yo no creo. Ahora, después vamos a ver el tema. Es una buena pregunta eso. Yo creo que el tema electoral se va a ir limpiando tanto antes de las elecciones. Pensá que ya tenemos la ciudad de Buenos Aires, ya te dio una señal. Tenemos las encuestas. Para el mercado, la verdad, el resultado electoral per se, en este caso, estas son elecciones legislativas. En este caso, lo que el mercado quiere saber de las elecciones es, che, el mercado, la sociedad apoya o no apoya. ¿Convalida o no convalida? ¿Convalida o no convalida? No le importa tanto el resultado per se de las elecciones, porque sabemos que el gobierno no va a tener mayoría en las elecciones, no va a haber un cambio dramático. Entonces, ¿qué sucede con esas elecciones para mí? Que no van a ser tan relevantes para el mercado, ¿sí? Para todo lo demás, lo político, no se van a matar, pero para el mercado ya las encuestas, el resultado de Buenos Aires, algún resultado más del interior, ya vas a empezar a ver si la gente convalida o no convalida. Y por ahora los números son positivos. Entonces, yo no veo un salto dramático. Lo que sí me interesa más para el tema tipo de cambio es la inflación. Yo creo que ahora acá vamos a mi hipótesis más importante, y es que hoy el gobierno está en una situación temporal. Todo lo que está haciendo ahora es coyuntural. ¿A qué me refiero con esto? El gobierno, vamos a encontrar que el tema fiscal lo solucionó, mayormente. ¿Qué le quedan? Le quedan problemas como, por ejemplo, la obra pública. No se está haciendo obra pública en Argentina. ¿Cómo se va a hacer obra pública en Argentina? Bueno, va a tener que bajar un poco más algunos gastos, ordenar algunos gastos, por ejemplo, bajar probablemente más subsidios para poder habilitar más obra pública. En principio el gobierno en realidad lo que piensa hacer es, los gastos que baje van a ser para bajar impuestos, no para hacer obra pública. Con lo cual, la obra pública, ¿de qué va a salir? Y va a salir de inversiones privadas. ¿A la chilena? A la chilena o a la argentina, las PPP, que era el plan de Macri, digamos. La versión final sería, si querés, la más sencilla, es mirar lo que iba a hacer Macri al final del gobierno, sí. Las PPP. O sea, hay que hacer hay que arreglar la ruta Rosario-Buenos Aires, bueno, se pondrá un peaje, otro peaje más, y se arreglará, qué sé yo. Será de ese tipo de cosas. Esa es la idea fundamental de la obra pública. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que no tenemos financiamiento, no tenemos acceso al mercado internacional. Lo que hizo el gobierno ayer de colocar un bono es tratar de probar las aguas del mercado internacional. Pero uno de los problemas que tiene el gobierno es que no tiene acceso al mercado internacional, y eso le complica en algunos niveles. Primer nivel, le complica acá obra pública. Segundo nivel, tiene un desbole de deuda el gobierno enorme. No en tamaño, en cómo tiene la deuda. El gobierno anterior lo que hizo fue colocar deuda en pesos a troche y moche por todos lados. ¿Qué pasó? Los bancos dejaron de prestar al sector privado, y el crédito al sector privado pasó de 14 puntos del PBI a 4 puntos del PBI. Todo lo demás se lo prestaba al Estado. Cuando empieza a recuperarse el crédito al sector privado, el gobierno se encuentra con la situación de que no está
pudiendo colocar todo lo que vence. Es más, tiene que salir a pagar la deuda porque no le están absorbiendo las colocaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque la cantidad de pesos de deuda en pesos emitida es mucho más grande de lo que puede manejar el mercado. ¿Cómo se soluciona eso? Eso se soluciona en 2 segundos si tuviéramos acceso al mercado internacional. Colocamos deuda afuera, se cancelamos la deuda local, chao, listo. No lo puede hacer el gobierno. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo toda una ingeniería financiera que es... lo tengo todo en gráfico, esto después se lo muestro. ¿No? Voy a pasarlo rápidamente, a ver si se ve esto. Acá está. Estos son los vencimientos de deuda en pesos. Fíjense que desde agosto del año pasado está colocando menos de lo que vence. El financiamiento neto. ¿Cómo lo está financiando eso? Rápidamente voy a prestándole plata al Tesoro. El Banco Central le presta plata al Tesoro. En realidad, le giró dividendos contables al Tesoro, una cuenta gigante, que es, en la medida en que esos pesos empiezan a salir del Banco Central, es emisión monetaria. ¿Está? Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo saca esa emisión monetaria? Porque él lo que no quiere es tener emisión monetaria. Bueno, va a colocar un BOPREAL para los dividendos no girados, deuda comercial no girada. Ese BOPREAL se lo va a colocar a las empresas que quieren girar dividendos, eso, se sacan los pesos del mercado, se absorben todos estos pesos y listo. ¿Está bien? A ver, si ustedes lo piensan bien, 2 segundos, eso es lo mismo que colocar un bono afuera, pero en vez de yo vendérselo al mercado, se lo vendo a las empresas de acá y que ellos lo coloquen afuera. ¿Está bien? ¿Pero por qué hago eso? Porque no tengo acceso al mercado. Si tuviera acceso al mercado, la solución es mucho más fácil. ¿Y qué falta para llegar ahí al acceso, no? ¿Qué pasa? Falta varias cosas. Casi voy a ir un poquito de esto. Fíjate, eso es de las colocaciones argentinas en el mercado internacional, desde el 2015. Obviamente hasta el 2016 no hubo colocaciones. Fíjense que en el 2016 en adelante tenemos todas las barras azules, que son las colocaciones. Y una particularidad, fíjense en cuánto estaba el riesgo país. Estaba abajo de 500 puntos, en la línea celeste. Ese riesgo país, está abajo de 500 puntos. Y la línea roja, que es el riesgo país argentino versus el riesgo país promedio emergente, estaba en 0. Estábamos en el promedio de los países emergentes de riesgo país. Hoy tenemos el riesgo país por encima de 500 puntos, 650 más o menos, sí. Y la línea roja está en 100, 150 puntos. O sea, no llegó el riesgo país a estar lo suficientemente bajo como para colocar deuda en el mercado internacional como teníamos en el 2016. ¿Ah? En parte eso se da porque la tasa de interés de Estados Unidos es muy alta. Sabemos cuanto más alta la tasa de interés, más altos son los riesgos países. Es el piso, aparte. Claro. ¿Está? Entonces, esto le está trabando al gobierno, por eso el gobierno hace toda esa ingeniería financiera. Y en parte explica por qué el gobierno no quiere acumular reservas. Porque no están mirando la acumulación de reservas. Lo que está preocupado es por los pesos que tiene que estar colocando por el lío que tiene con la deuda en pesos. Entonces, si yo tengo que colocar pesos, por un lado, para pagar esa deuda, y después ver y hacer una ingeniería monumental, que además le está costando al gobierno para sacar los pesos del mercado, menos me voy a poner a emitir pesos para comprar dólares. ¿Está? Habría una solución alternativa a eso. Habría una solución alternativa que es la siguiente. A ver si lo tengo acá. Bueno, lo pasé por el otro lado, pero estaba al otro lado. Como se dan cuenta, abrí la presentación como quise, y no como me la tenía ordenada. Que es la siguiente. Esto que estamos viendo es la demanda de dinero. Esto es cuánto dinero la gente demanda, o sea, cuánto dinero la gente quiere tener en el bolsillo inmovilizado o en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. La roja me interesa más que vean, que es el M2. El M2 es una definición de dinero, llamamos, los economistas, como tenemos mucha imaginación, le pusimos a las definiciones, o sea, a la definición de dinero, M0, que es money 0, money 1, money 2, money 3. ¿No? Son todas las definiciones de dinero, porque la pregunta de siempre es ¿qué es dinero? ¿Los billetes nada más? ¿O también lo que tengo en la caja de ahorro? ¿O lo que tengo en la cuenta corriente? Entonces, bueno, hay muchas definiciones de dinero. Y le pusimos definición 1, definición 2, definición 3. Lo llamamos money 1, money 2, M1, M2. M2 es la definición 2 de dinero, que incluye todos los billetes y monedas, todas las cajas de ahorro y todas las cuentas corrientes. Porque son las formas en que pagamos, los medios de pago que usamos. Cuando pagamos con la tarjeta de débito, cuando pagamos con Mercado Pago, cuando pagamos con cualquiera de estas cosas, estamos pagando con la caja de ahorro. Y las empresas pagan con cheques, que es la cuenta corriente. Y si no, pagamos en efectivo. ¿Está? Fíjense que la demanda de dinero, históricamente en Argentina, no estoy hablando de súper atrás, en la época de Macri era entre 10 y 12% del PBI. ¿Está? Aclaración esto, para que no los engañen en el futuro. Siempre que ponemos la cantidad de dinero en porcentaje del PBI, estamos hablando de demanda de dinero. Os digo porque una vez me peleé con un economista
kirchnerista que me decía, no, pero fíjate que no estamos emitiendo tantos pesos porque en porcentaje del PBI no está alto. No, no. Cuando lo pones en porcentaje del PBI estás hablando de la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque el PBI es una variable nominal. Es un precio por una cantidad, P por Q. Si la gente no quiere el dinero, ¿qué pasa con los precios? Suben. Entonces el PBI va a subir también, en pesos. Entonces, si emitís muchos pesos, la gente no lo quiere, también suben los precios y esta relación entre dinero y precios no cambia, ¿no? Entonces, la cantidad de dinero está muy baja. Si la demanda de dinero subiera, el gobierno tampoco tendría tanto problema, porque emite los pesos, chao pichu, la gente quiere los pesos, yo limito los pesos, y eso no me generaría inflación, porque la gente quisiera los pesos. Pero está medio atrapado porque todavía no tiene acceso al mercado internacional y todavía la demanda de dinero no se recuperó. Y como consecuencia de ello está hoy en un limbo, que bueno, trato de emitir el bono en Estados Unidos, a ver si puedo colocar afuera, trato de emitir algunos pesos y veo qué pasa. Y además tiene como prioridad número 1 todavía, alta, por encima de todo, bajar la inflación. Entonces, ¿y cómo impacta, Fausto, todo esto en la actividad real, en la micro, en la gente, en el consumo, en la calle? Bueno. ¿Cómo está el salario real? Ahora vamos a hacer un cachito muy rápido. Inflación, ¿qué es lo que esperamos? Que la inflación efectivamente baje. Bueno, acá no, lo pasé, pero no importa. La inflación de mayo nos está dando hoy, 15 días contra 15 días, 1,6. O sea, primero 15 días de mayo contra primero 15 días de abril. O sea que está bajando la inflación. Y en la actividad económica donde la cosa se pone más peliaguda, que es lo que vos decís. Primer punto, este es el PBI de Argentina mes a mes desde 1992. ¿Tá? Como ven, acá hay 2 periodos grandes de crecimiento que tuvo Argentina, que es entre el 90 y, bueno, acá falta el 90 al 91, 91 al 97, 98, toda la convertibilidad. Y después el gran periodo que viene desde el, diría yo, 2005 al 2010. ¿Tá? Ojo, dio crecimiento económico, no rebote, porque todo entre el 2001, 2002, que te iba al piso, hasta el 2000, más o menos 4, 2005, ahí la economía estaba recuperando, estaba rebotando todavía. O sea que el verdadero crecimiento económico apareció, diría, fines de 2005, 2006, que es el pico máximo del 96. O sea, fíjense que recién en el 2005 la actividad económica llega a los mismos niveles que tenía en el pico, perdón, en el 98. En el pico 98. Y ahí creció hasta el 2005 hasta el 2009, 2010, y diría que algunos sectores como la industria ni siquiera llegaron, ya en el 2008 se empezaron a frenar. Y después tuvimos la subprime más la sequía del 2008-2009, que generó esa caída, un salto más de actividad económica que llegó hasta el 2010-2011 y después nunca más. Después simplemente el sub y baja. El serrucho, famoso. El famoso serrucho, que por pura casualidad era positivo en los años electorales. Aleatoriamente. Aleatoriamente. La caída del COVID fue brutal, brutal. Fíjense lo que fue la caída del COVID. Fue mucho más grande en términos de actividad económica que el 2001, en violencia. Lo que pasa es que fue cortita y por efectos muy particulares. Después volvimos en el 2022 hasta el nivel pico máximo que tuvimos en el 2017. Después volvió a caer la actividad económica, a pesar del plan Platita. El plan Platita se ve perfecto. ¿Ven? El último serruchito de ahí, ¿no? Ahí hay como una subidita al final antes que empiece Milei. ¿Lo ven? Ese piquito ahí, que es el plan Platita. Y después se cayó la actividad económica. Anabólicos. Si y ahora una línea, Fausto, es como que hay un techo siempre. Hay un techo. Y baja, llega ahí, rebota. Por eso los economistas decimos que no hay crecimiento del 2011. No tuviste crecimiento, siempre al mismo nivel. Nunca superaste el anterior, el pico anterior. Nunca superaste los picos anteriores. Pero ojo, entre el 2011, si yo le muestro un gráfico de la población, se van a dar cuenta que la población siguió creciendo. Resultado, por habitante, esto cayó 15% de PIB per cápita, porque esto no crece de hace una década. O sea, Argentina tuvo una verdadera década perdida entre el 2011 y esperemos 2025. A finales de este año van a ver la línea rosa, que es lo que estamos proyectando, vamos a volver a tocar ese pico histórico. Y la gran pregunta ahí es... ¿Continúa? ¿Continúa? ¿Sube o no? ¿Continuará? ¿Continuará o no? ¿Está? Las perspectivas son que sí van a continuar. ¿Por qué? Porque lo que es las factores de explicación de ese crecimiento son 2, inversión y productividad. Y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en productividad. ¿Sabe? Acá hay una cosa que sí sabemos los economistas en Argentina,
es que el crecimiento de la productividad impacta 2 veces el crecimiento de la inversión. O sea, 1% de crecimiento en la productividad impacta 1% de crecimiento en el PBI. 1% de crecimiento en el stock de capital impacta 0,5% en el crecimiento del PBI. O sea que es más relevante la productividad que la inversión. Y yo creo que con todas las regulaciones que está haciendo el gobierno, la productividad tiene que estar mejorando. Es más, el simple hecho que baje la inflación mejora la productividad, porque es más fácil hacer los números, no tenemos que estar sentándonos con los clientes cada 2 meses a decirle, a rogarle por favor que tengo que aumentar y llorar. Nos podemos dedicar a trabajar en lugar de estar negociando. Psicólogo, en cambio es el psicólogo. Igualmente, lo que estamos viendo es una gran heterogeneidad en el crecimiento, en la recuperación. Porque lo pasé muy rápido, pero eso se explica por 2 razones. Por 3 razones. Hay una gran heterogeneidad en la inflación, en los precios. Siempre decíamos los economistas que los precios relativos estaban distorsionados. Eso significa que los precios relativos durante el periodo 2019-2023 subieron a diferentes ritmos, muy diferentes ritmos. Voy a volver rápido con el gráfico para que se vea esto, porque está buenísimo este gráfico. Fíjense, estos son los precios. En la línea 0 está el IPC. ¿Está bien? Fíjense cómo se dispersaron los precios, se abrieron, y ahora están volviendo a converger a los niveles que tenían en el 2019. O sea, los precios que estaban por debajo empezaron a subir y los precios que estaban por arriba empezaron a bajar. Se están acomodando al IPC. Eso implica que hay una gran dispersión de precios en la economía. Pero no solo eso, no solo están reacomodándose los precios, sino que se están reacomodando también las canastas de consumo. La gente ahora tiene que pagar más en subsidios, en energía, porque se están bajando los subsidios, tiene que pagar más energía, más electricidad, entonces consumen menos bienes, además bienes menos durables, no durables, aparece el crédito, empiezan a consumir más bienes durables, la venta de motos y de autos están en récord. La gente que tiene capacidad de ahorro también empieza a ahorrar más. ¿Por qué? Porque es más barato ahorrar, dado que nuestro valor del ahorro es el dólar. Ahora podemos ahorrar, que gana $2.000, puede ahorrar 100, $200. Antes esa persona ganaba $600 hace 2 años. Entonces no podía ahorrar nada. Y eso hace, y más si empieza a aparecer crédito hipotecario. Porque además las viviendas no ajustaron tanto como los salarios en dólares. Resultado, tenés un cambio en la estructura del ahorro, un cambio en la estructura del consumo, un cambio en la estructura de precios relativos, y naturalmente eso hace que la oferta productiva también sienta esos cambios. Y va a cambiar la oferta productiva. Va a cambiar. Y eso dependerá de cada empresa, pero empresas que quedarán fuera del mercado, a empresas que quedarán adentro del mercado. Hay empresas que tendrán productos que quedan afuera del mercado y productos que quedan dentro del mercado, ¿no? Hay empresas que quedarán mucho mejor que antes, estarán mucho mejor. Y bueno, y eso genera esta heterogeneidad en el crecimiento económico. Fíjense, rápido gráfico, es un gráfico de calor de los sectores económicos. Que si uno agarra el 2023-2024, estaba todo en naranja y amarillo, que es malo. Hoy hay mucho más verde. Pero fíjense que no hay una cosa todo verde, todo amarillo, no, hay rojos, amarillo, verde, porque hay mucha heterogeneidad en la recuperación económica. ¿Y el tema de la amenaza de la IMPO, de esta reconversión? Puede ser. Bajar aranceles y regulación. Primer punto, ¿costos argentinos en dólares? Sí, han aumentado. Esta es la diferencia entre el costo salarial en Brasil y el costo salarial en Argentina. El que hay que mirar es el azul, que es el tipo de cambio oficial. Argentina siempre tuvo, porque desde el punto de vista del costo, el que importaba era el oficial, no era el libre, ¿no? Pero fíjense que Argentina siempre estuvo más caro que Brasil, excepto 2014, 2013, en esa época. Ahora el costo argentino en dólares es más o menos el mismo que había en la época de Macri. Lo que ha pasado esta vez, como las tasas de interés en Estados Unidos están altas y los países emergentes no son tan interesantes, las monedas emergentes se devaluaron, se devaluó el real brasileño, y Argentina sí se mantuvo alta en costos en dólares. Volvió al mismo costo en dólares en la época de Macri, más o menos. Resultado, Argentina con respecto a Brasil se puso mucho más cara. No es que no está más cara Argentina. Además, el tipo de cambio real de Argentina, si yo agarro el tipo de cambio de la convertibilidad hoy, era de 1.140 pesos. Más o menos el mismo que tenemos actualmente. Convertibilidad previo a la devaluación de Brasil, porque ahí empeora un poco, ¿no? Pero si ponemos el tipo de cambio del 98 Argentina a precio de hoy, era 1.140 pesos. Entonces tenemos un problema de costos.
Tenemos un problema con eso. La pregunta acá es, ¿se puede corregir esto en materia cambiaria? Yo creo que algo se va a corregir en materia cambiaria. Lo que pasa es que otra vez, estamos en un momento donde todavía el gobierno está haciendo algunos malabares. ¿Y este esquema de bandas es transitorio a una flotación administrada a lo rederado o a una dolarización, que era el esquema originario? Yo creo que así como están planteadas las cosas, esto es transitorio a una flotación libre. ¿Libre? ¿Sin intervención? Con intervención acotada, acotadísima. Muy acotada. Porque si vos ponés bandas que se abren, está diciendo yo que en un momento no que tener más bandas. ¿Por qué digo una intervención acotada? A ver, porque va a haber que acumular reservas. O sea, que el gobierno diga, no me interesan las reservas. Entiendo que en este momento no te interesan las reservas. No son necesarias, no es que no son necesarias. Tener dólares en las reservas y es más peligroso emitir los pesos que otra cosa, que acumular reservas. Pero dado que la prioridad, la prioridad del gobierno no es entrar a los mercados internacionales, la prioridad del gobierno es bajar la inflación. Siempre tengan en claro eso. Entonces, en ese set de objetivos es más importante no emitir peso de más que acumular reservas. Pero en algún momento va a tener que acumular reservas porque tiene muchas reservas. Va a tener que devolverle al FMI los dólares. Acuérdense que el acuerdo, el FMI te adelantó los dólares. El año que viene hay que pagárselos. O sea que vas a tener que acumular reservas. Y me parece que eso en algún momento va a empezar a corregir el tipo de cambio. Ahora bien, hoy no, en este momento, donde la prioridad del gobierno es llegar a tener una inflación, lo dijo Caputo, que ellos quieren llegar al 1% de inflación para octubre. Cuando ese es el objetivo, se dan cuenta dónde están puestas todas las armas. Claro, los cañones. Los cañones. Entonces, todo lo que pueda poner en riesgo ese objetivo desaparece, ¿no? Nos quedan 2 minutitos. 2 minutos. El resultado fiscal sigue siendo positivo. El gobierno ahí no tiene problema. Y sí me interesa mostrarles una cosa en materia de gasto. Este sí es un gráfico que se entienda qué es lo que hizo el gobierno. El gasto público en Argentina en el 2001 era, esto es la nación solo, era casi 11 puntos del PBI. En el 2023 era casi el doble, 20 puntos del PBI. Y hoy está en 15 puntos del PBI. Tengamos en cuenta que hay un punto entero que subieron las jubilaciones y pensiones. Está bien, eso podría llevarlo a 12. Pero el gobierno tiene márgenes para bajar en la segunda línea, que es subsidios económicos, y en la cuarta línea, que son las asignaciones sociales, la asignación social, ¿no? Que son 3 puntos del PBI. Ahí es donde más margen tiene el gobierno para bajar. Y eso, creo yo, que es lo que se va a utilizar de a poco en bajar las retenciones y el impuesto al cheque, que son los dos impuestos que el gobierno tiene como objetivo al final, ¿no? Yo creo que el gobierno, lo ha dicho Caputo varias veces, así que no estoy diciendo creo. El gobierno dijo que esos son los dos objetivos, pero me parece que el gobierno quiere terminar el primer mandato eliminando esos dos impuestos, ¿no? Las retenciones y el impuesto al cheque. Y esos dos impuestos pesan en total, más o menos, 3 puntos del PBI. Y fíjense que tenemos 3 puntos del PBI en esos dos rubros. Más el PBI crece, ¿no? Más el PBI crece. Así que bueno, con eso termino. Simplemente las proyecciones, qué es lo que estamos proyectando nosotros para este año y el año que viene. Dale, cerremos con este año eso. estamos esperando casi 5% de crecimiento. Estamos un poquito por debajo del gobierno porque vimos que le está costando recuperación económica por esta heterogeneidad. El consumo sí lo vamos a ver creciendo más fuerte, pero porque viene de más abajo. El año que viene llevamos un 3% de crecimiento, pero ahí ya sería crecimiento. Acuérdense que a fin de este año decíamos que estamos igualando, tocando el techo. Entonces eso será crecimiento. Por eso que también se hace más difícil. Lo que decía, la tasa de interés de Estados Unidos va a estar más abajo, pero hay que ver si el mundo está creciendo mejor. Y la inflación ya para el año que viene la pusimos en 10%, para no decir que puede estar en un dígito y no jugármela. Pero si la inflación en octubre llega a 1%, casi seguro que el año que viene vamos a estar hablando de una inflación de un dígito y a finales de 2026 o a mediados de 2026 ya vamos a estar hablando de una inflación de orden internacional, ¿no? En el 0,4, 0,5% de inflación mensual, ¿no? Tipo de cambio más o menos moviéndose con la inflación, no lo vemos muy diferente a eso, 1.340 para fin de año, 1.350, y el año que viene 1.464, ¿no? Mantienen el equilibrio primario porque eso es una decisión súper política del presidente, y sí se empieza a reducir el saldo comercial. Ya se empieza a reducir este año y el año que viene aún más, ¿no? Por lo que sea las importaciones. Ojo, para sostener la reducción del déficit comercial hay que sostener la entrada de capitales. Y yo creo que en un escenario
donde el mundo empieza a mejorar, probablemente para mediados del año que viene, entonces ese mundo de la entrada de capitales va a ser mucho más grande. En apetito de riesgo y mayor rendimiento. Exactamente. Con la baja. A medida que, porque lo que me imagino es un mundo que en algún momento va a empezar a dar señales de recesión, eso va a hacer que baje la tasa de interés, y cuando baje la tasa de interés va a empezar a reaccionar la actividad económica global a recuperar. Y a nivel flujo financiero por la cuenta financiera debería Claro. dar más apetito a entrar a Argentina. Y un ingreso de flujo financiero te tira abajo la balanza comercial, ¿no? Porque eso es explicación de economista, yo lo tomo como examen, pregunta. Si le pregunta de examen es, señor, ¿de qué depende, o señorita, de qué depende el resultado comercial? ¿Del crecimiento de las exportaciones, de la baja de las importaciones y la entrada de capitales? La respuesta, el múltiple choice es entrada de capitales. Cualquiera de los otros lados está mal. Además, te vuelves a tu casa, ¿no? Bochazo. Bochazo. ¿Por qué? Porque en economía lo que define el balance comercial es cuántos capitales entran. Es cuánto me prestaron, y si me prestaron mucho, puedo comprar más de lo que vendo. Y si no me prestan nada más, me piden que devuelva la plata, entonces tengo que vender más de lo que compro. Es al revés que en el resto de las cosas. El estrangulamiento externo, claro. Exactamente. En macro es al revés. Muy bien, clarísimo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Fausto. Suerte en las elecciones. Gracias.